Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hacer una evaluación de todos los pares craneales. Para comenzar, se evalúa el nervio olfatorio, que viene siendo el nervio o par craneal número 1. Se empieza indicándole al paciente que se le va a evaluar su olfato. Se le pide al paciente, por favor, puede tapar una fosa nasal con su dedo, por favor. Le presentas un frasco de café, vainilla o algún otro frasco que pueda tener un olor y le pides al paciente que inhale, y si persigue algún olor pueden identificarlo, se repite con la otra fosa nasal. El nervio olfatorio transmite la información olfativa desde la mucosa nasal al bulbo olfatorio. La anosmia puede indicar daño del nervio, fractura de lámina acribosa o lesión en el lóbulo frontal. Para el siguiente nervio o par craneal tenemos la evaluación del nervio óptico. Se le pide al paciente que por favor cubra con una mano uno de sus ojos y lea las letras más pequeñas de la escala de Shell a una distancia de aproximadamente 40 medio metro o metro y medio. Se le dice: muy bien, paciente, ahora por favor mantenga su mirada fija en mi nariz, dígame cuándo vea moverse mis dedos. El examinador mueve los dedos desde los 4 cuadrantes periféricos hacia el centro. En esta evaluación se evalúa la agudeza visual y los campos visuales. El nervio óptico transmite la información visual desde la retina hasta el cerebro. Defectos en el campo visual como la hemianopsia puede sugerir lesión en el quiasma óptico o en las vías ópticas. Para seguir la siguiente evaluación de pares craneales, se evalúa el tercero, el cuarto y el quinto, que vienen siendo el nervio oculomotor, el troclear y el nervio abducens. Se le dice al paciente que se le va a revisar y se le va a examinar sus ojos y su visión. Se le pide: paciente, por favor, mantenga la cabeza quieta y siga la punta de este bolígrafo con los ojos. Se dibuja una H grande en el aire o se puede llevar simplemente de un lado hacia otro y se observan ambos ojos. Después se le pide al paciente que mire hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y en diagonal. Se verifica si hay limitación o nistagmo. Después se le dice al paciente que se le van a revisar sus pupilas. Se le dice: mira al frente y ahora voy a acercar la luz con la luz que es de exploración. Se evalúa el tamaño, simetría y la respuesta de la pupila ante la luz. El tercer par craneal controla la mayoría de los músculos oculares, la elevación del párpado y la respuesta pupilar. El cuarto, el movimiento hacia abajo y hacia adentro. Y el quinto, el movimiento lateral del ojo. La presencia de ptosis y miadrisis o desviación ocular indica lesión. Para el siguiente tenemos el nervio trigémino. Se le dice al paciente: por favor, ahora vamos a evaluar la sensibilidad y motricidad de su cara. Por favor, cierre los ojos. Con un algodón o con algo que tenga textura se le toca la frente, las mejillas, la mandíbula. En ambos lados se repite este procedimiento. Se le dice al paciente que se indique cuando sienta el contacto y si lo percibe igual en ambos lados. Nota diferencia entre un estímulo suave y uno punzante. Ahora abra los ojos, por favor, apriete fuerte los dientes. Se palpan los músculos maceteros y temporales. Muy bien. Se le pide al paciente que se relaje. Se verifica en esta evaluación la fuerza y simetría, así como la sensibilidad que pueden tener los músculos faciales. El trigémino tiene 3 ramas sensitivas: la oftálmica, maxilar y mandibular, y una motora que inerva los músculos masticadores. La pérdida sensitiva o debilidad indica compromiso del nervio o del puente. Número 5. Nervio facial. El nervio facial se le pide al paciente que se le va a evaluar su expresión facial. Por favor, levante las cejas, cierre los ojos con fuerza y ahora sonría mostrando los dientes. Infle las mejillas y no deje que salga el aire. Hay que intentar empujar el aire de las mejillas para valorar la fuerza. Observaciones en esta examinación son asimetría, caída del párpado o comisura labial. El nervio facial controla los músculos de la expresión. Una parálisis periférica afecta toda la mitad del rostro y una parálisis central preserva la frente y afecta solo la parte inferior. Como examinación del nervio
o par craneal número 8, el nervio vestíbulo-coclear, se le dice al paciente que se le va a evaluar su audición, que cierre sus ojos y que avise cuando escuche un sonido. Se le realiza un sonido al paciente y se le pide que diga con qué claridad lo escuchó, qué escuchó, cómo lo escuchó y en qué momento. Ahora, por favor, se le pide al paciente de pie, con pies juntos, brazos extendidos y ojos cerrados. Hay que observar si hay balance o tambaleo. Esta es la prueba de Romberg. El nervio vestíbulo-coclear tiene dos ramas: la coclear, audición; la vestibular, que es el equilibrio. Los zumbidos, la pérdida auditiva o la inestabilidad pueden indicar afectación del octavo par craneal. Para evaluar el par craneal número 9 y número 10, que vendrían siendo el glosofaringeo y el vago, se le dice al paciente: por favor, paciente, abra la boca y diga "ah". Voy a observar el movimiento del paladar blando. Se observa que la úvula se eleva en el centro. Se le pide al paciente que por favor ahora trague saliva. Se evalúa si hay dificultad. Si es posible, se estimula el reflejo nauseoso con una batalenguas suavemente en la pared posterior de la faringe. Estos nervios controlan la deglución, el reflejo del vómito y parte de la fonación. Si la úvula se desvía o hay disfonía, puede existir lesión unilateral del vago. Casi por acabar, para evaluar el penúltimo par craneal, el número 11, nervio espinal accesorio, se le pide al paciente que gire su cabeza hacia un lado mientras yo, el examinador, le aplico resistencia hacia el lado contrario. Mano en la mejilla opuesta y se evalúa el esternocleidomastoideo. Ahora eleve los hombros contra mi resistencia. Se le pide al paciente, se evalúa el trapecio superior. Observaciones en esta examinación son debilidad o atrofia de uno de estos músculos. El nervio accesorio inerva los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. La debilidad para girar o elevar el hombro puede indicar daño en el 11º par craneal. Como último, como examinación del par craneal número 12, nervio hipogloso, se le pide al paciente: por último, saque la lengua y muévala de un lado a otro. Se observa si hay desviación o si hay fasciculaciones. Ahora, presione su lengua contra el interior de la mejilla mientras yo hago resistencia, se le dice al paciente. El hipogloso controla los músculos de la lengua. Si se desvía hacia un lado o hay atrofia, puede existir lesión del nervio del mismo lado.